Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. El cual, como nuestro hermano ya indicó, tiene que ver con la parte de lo que es el gobierno, ¿no? El gobierno y cómo se gobierna, cómo gobernamos nuestra vida y qué sucedería si la gobernamos. En este caso, sin Dios, ¿no? ¿Qué pasa si la llegamos a gobernar sin Dios? Y vamos a abrir la Biblia y vamos a estar viendo el versículo que es la base de lo que será esta serie de estos 3 días, si Dios permite y nos da vida. Y está en Jueces capítulo 21. Jueces capítulo 21. El concepto de gobernar, la propia palabra de donde nace, tiene que ver con las muñecas de un hombre, las muñecas del ser humano. De ahí nace la idea de lo que es la palabra gobernar. Comprendemos, por ejemplo, que cuando no hay un buen gobierno, automáticamente se nos viene a la mente la política de un país. Y cuando no se gobierna bien, automáticamente el resultado de un mal gobierno es caos. Y no solamente caos, división, problemas, tristeza, pobreza y a veces aún una guerra civil, un contorno civil. Y entendemos todos que para gobernar se requieren 3 puntos importantes, de los cuales la idea de gobernar tiene que ver con ello. Pero la misma palabra gobernar tiene que ver con las muñecas, porque en la antigüedad, cuando se dirigían los barcos, lo que la Biblia le llama en el libro de Hechos las grandes naves, las naves, como dice Santiago, eran gobernadas por un pequeño timón. Y este timón realmente se manejaba con la muñeca de quien era el capitán. El capitán movía la muñeca y dentro de este vocablo nace la idea de
gobierno, de gobernar, de mover, de manejar literalmente lo que es toda la nave. Pero quien dirige, quien gobierna, quien decide a dónde va, requiere varios puntos también. Requiere el punto de conocimiento en cuanto a la dirección donde va, a que el cielo sea legible para que pueda ver las estrellas y de esa manera se pueda guiar. Una excelente visión para que cuando vea el faro a muy lejos, sepa cómo llegar ahí. Conocimiento en cuanto a cómo se maneja la marea, las olas, conocimiento en cuanto al viento, conocimiento en cuanto a lo que podría ocurrir en cuanto a se viniese una tormenta, conocimiento en cuanto al peso que lleva la barca, conocimiento en cuanto a la gente que está remando la propia, que está ayudando con el velo. Y sabemos todos que todos deberían de estar en un mismo canal en cuanto a ello. Cuando pensamos en la idea de gobernar, entonces, la idea viene del latín gubernare, que indica pilotear o pilotar un barco. Del griego, ¿verdad?, que es una palabra de dos, la cual tiene que ver con la administración, con gobernar, con guiar, con pilotear. Es una palabra muy interesante, ¿verdad?, que nace de dos palabras, la primera siendo girar. Esto es girar la muñeca, como les decía, y curvis. Esto es entender la columna giratoria, la cual en aquellos tiempos era en forma de pirámide. Para gobernar se requiere una persona que tenga conocimiento y que sobre todo sepa moverse a sí mismo y sepa gobernar de esa manera. Hay un dicho común, una frase que se habla de una manera especial, que nace realmente de lo que son las leyes de Solón en el mundo griego y que se ha traducido de la manera siguiente: donde manda capitán, no gobierna ¿qué? Marinero. La idea general tiene que ver porque donde manda la persona que está moviendo la muñeca sobre el timón, sobre el volante, realmente no gobiernan aquellas personas. Hay un concepto de autoridad, de sumisión, de sujeción, lo cual se maneja bajo el conocimiento de quien pilotea y lo cual se maneja bajo el carácter y la capacidad que tiene para poder llevar a cabo todo. Y Dios estableció de alguna u otra manera autoridad en varias partes de la sociedad y varias partes de la vida. De alguna u otra manera dice la Escritura que nos debemos de sujetar a las ¿qué? A las autoridades ¿qué? Superiores en varias ramas. El apóstol Pablo lo explica y dice: si hay alguien que tiene un dueño, un amo, se tiene que sujetar aunque sea malo. Si alguien tiene un gerente o un supervisor o alguien que es muy duro, aún así se tiene que sujetar, porque la autoridad provee armonía y paz, seguridad y sobre todo provee lo que es dirección. Donde manda capitán, no gobierna marinero. Lo mismo sucede en un hogar. En un hogar se establece la idea de autoridad. Esto es, ¿quién va a mandar? Y tiene que ver con el tiempo, con el cronos, con la cronología, muy plasmado a través de todo el Antiguo Testamento. Esto es, quien vino primero tiene la autoridad de mover la muñeca, de gobernar, de dirigir, de llevar. En este caso, si el hombre fue creado y formado primero, por tiempo cronos, le corresponde la autoridad. La autoridad se le da a él. Y lo explica Pablo en Timoteo cuando dice: porque el hombre fue formado primero. Cuando vemos los hijos, esto se establece en la idea general de la Biblia: el hijo que nace primero recibe la autoridad para gobernar.
como el ¿qué? El primogénito. Si nace primero, tiene la autoridad. El patriarca tiene la autoridad sobre el hijo y el primogénito tiene la autoridad sobre el resto de los hermanos. Y no solamente ello, por eso se le daban 2/3 partes de la herencia. ¿Para qué? Para que gobernase o administrase o dirigiese a la familia en alta mar con toda la materia prima que le había dejado aquel que tenía autoridad antes de él. Y así es como se establece la autoridad. Por eso no es raro, hermanos, que siempre cuando se acerque una persona mayor en una tribu judía, dice ante las canas, te deberás de poner ¿de qué? De pie, te levantarás. Es un concepto de autoridad. Ya que ellos llegaron primero, ellos merecen respeto, sujeción y sumisión. Son principios que Dios establece en la idea general de lo que es el gobierno. ¿Por qué es tan difícil y por qué tenemos un mundo en caos? Por la falta de comprensión de estos principios. Esto es, si hay una persona que es mayor, la gente más joven no respeta la idea del cronos y por lo tanto humilla a los mayores de edad. Si hay una persona que se le coloca en autoridad sobre un ciudadano, esto no sucedía antes. Ahora, ¿qué sucede? No se respeta la autoridad. No se respeta el gobierno establecido. No se respetan las autoridades superiores. Y por eso el mundo está en caos. ¿Por qué le tengo que hacer caso a la policía? ¿Por qué le tengo que hacer caso al presidente? ¿Por qué le tengo que hacer caso a esta persona? Es un concepto de principio, donde manda capitán, no gobierna ¿qué? Marinero. Y la parte base es la parte de Jueces, capítulo 21, versículo 25, donde se ven varios puntos. Primero, dice la Escritura al final del libro de Jueces, en estos días no había rey en Israel. Esto es, si no hay rey, no hay trono. Si no hay trono, no hay autoridad. Con la ausencia de la autoridad, ¿cuál es la consecuencia? Cada uno hacía lo que bien que le parecía. Con la ausencia de autoridad sucede eso. Fíjate cómo Dios, hermanos, es muy interesante, hermanos, porque si vemos la Biblia, Dios establece siempre una imagen de autoridad. En el jardín del Edén, establece a Adán como la autoridad. Te coloqué aquí para que administres, para que señorees sobre todo. Cuando continúa Adán, viene Caín y Abel y sabemos lo que pasa. Y luego viene Sed y continúa la idea de autoridad. Luego de ellos viene Noé, es una figura de autoridad. Luego de ellos viene el patriarca Abraham, es una figura de autoridad. Luego viene Isaac y Jacob, son figuras de autoridad. Y es más, cuando sacan a Israel de Egipto, viene la idea de autoridad. Es una persona, es un hombre, es Moisés, Moshe. Moisés va a dirigir al pueblo ¿con qué? Con autoridad. Cuando muere Moisés, viene Josué. Josué es la imagen de autoridad. Y esto es, todos estos patriarcas y luego el profeta Moisés y luego Josué están gobernando. ¿Por qué? Porque saben, porque conocen, porque entienden a dónde van. Pero en el momento que esa persona deja de ser guiada por la autoridad superior, hay problemas. ¿Y qué sucede, hermanos? En el libro de los Jueces, lo que pasa, si viéramos un pequeño panorama, sucede del año 1356 al año 1014, aproximadamente 300, que serían 38 años más o menos de tiempo. Y durante este tiempo del libro de los Jueces, hermanos, ¿qué sucede, hermanos? Empieza a faltar esa imagen de autoridad. Por eso, en un hogar, cuando no hay una imagen de autoridad, hay caos. Hay caos. Y si vieran los jueces, por ejemplo, cuando muere Josué,
viene una fractura completa para el pueblo de Israel. Se deja esa imagen de autoridad. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se muere una persona que parece, hermanos, no es importante, pero que tiene influencia en el pueblo, como consecuencia los jueces empiezan a tener ¿qué? Derrota. ¿Y por qué? Tienen derrota, ¿por qué? Por las causas de la obediencia incompleta. Si no hay autoridad, nadie se va a asegurar que se siga lo que la autoridad quiere que sea. Y entonces, al empezar a desobedecer u obedecer en forma incompleta, vienen problemas. El pueblo entra en idolatría y el pueblo se casa con personas que no son del mismo pueblo. Y esto es algo muy interesante. Yo creo que todos han escuchado este proverbio árabe que dice así, ¿no? Los malos tiempos crean hombres fuertes. Y entonces los hombres fuertes crean buenos tiempos. Pero los buenos tiempos crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean malos tiempos. Y la vida siempre es cíclica. Toda la vida es cíclica, basada aproximadamente, se divide siempre en 400 años. 400 años con el inicio de hombres fuertes y el reinicio porque había hombres débiles. Cuando muere Josué, se inicia el ciclo. Y el ciclo indica que ahora tenemos hombres débiles por toda la tierra de Israel. ¿Y qué hacen? Porque no hay esa imagen de respeto, pues hay problemas. Ahora, ¿cuál es la miseria cíclica? Es muy fácil, ¿ok? El pueblo desobedece, el pueblo entra a esclavitud, el pueblo continúa con la miseria y inicia la liberación, el descanso y el compromiso del pacto. Esos son ciclos. Todos los jueces son ciclos. Si tú te das cuenta y viéramos los ciclos caóticos, diríamos, los arameos sirvieron para darle el dolor de cabeza a los israelitas por 8 años y se levanta una imagen de autoridad, el juez Otoniel. Los cananitas por 20 años pasa lo mismo y se levanta una mujer como Débora. Los amonitas por 18 años y luego se levanta Jefté. Y así sucesivamente, los moabitas, los madianitas, los filisteos, las 7 naciones de Israel, o que tenían que tomar el de los cananeos, con los 31 reyes les causan muchos problemas. Y regresamos al punto, es algo cíclico. La idea es, el pueblo es derrotado porque el pueblo desobedece y el pueblo entra en desgracia. Y durante estos 338 años, ¿verdad? No sucede esa autoridad hasta Samuel, cuando inicia Samuel. Y regresamos al versículo. En estos días no había rey. Por eso, cuando en un hogar, hermanos, no hay cabeza del hogar, el hogar sufre. No indica que en su totalidad entra en caos, pero el hogar sufre. Cuando en una congregación no hay predicador o esa imagen de autoridad, la congregación sufre. O en este caso los ancianos, la congregación sufre. Cuando en un pueblo no hay líder, el pueblo sufre. ¿Y qué es lo que hace que haya hombres fuertes? Los malos tiempos. Pero en aquel tiempo sucedía que no había rey. Fíjate qué interesante. No hay rey. Si no hay rey, no hay autoridad. Y la pregunta es ¿qué? Porque no hay rey que haya sido establecido por Dios. Todos los reyes o autoridades superiores son colocadas por Dios. Si tú ves el profeta Daniel cuando se escribe, es algo muy interesante, hermanos, porque aún al odiado, ¿verdad? Nabucodonosor, y si continúas la historia y ves a Tiro, por ejemplo,
Los profetas le llaman siervos de Dios. Y dices, ¿cómo es que un rey tan malo como Nabucodonosor se le llama siervo? Porque todos están sirviendo a los propósitos de Dios. Aún Trump sirve al propósito de Dios, porque todo lo que Dios creó es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. Sé que estoy en el norte del país, ¿ok? Aún era necesario Obrador, aunque no seas copartícipe de Obrador. Aún era necesario Claudia, aunque no seas copartícipe de ella. Pero te digo otra cosa más, aún era necesario Salinas de Gortari. Y aunque no lo creas, Peña Nieto también. Porque lo que hace un gobierno, si lo estudias, es un concepto cíclico. Esto es, cuando hubo grandes líderes, proveen una hermosa paz y prosperidad. Pero en el momento, hermanos, que el pueblo se siente bien, que creo yo es lo que está pasando en este país ahorita, donde el pueblo se está acabando sus recursos, vendrán tiempos malos. No lo digo como profeta, lo digo simplemente como alguien que estudia y analiza la historia de los gobiernos. Se van a acabar los recursos, todo es cíclico. Y cuando se los acaben, van a venir tiempos, ¿qué, hermanos? Malos. Esto es algo que sucede. Pero cuando vemos esta idea de que no había rey, o sea que Dios no estaba presente, o en este caso que no había rey, juez, profeta, patriarca o príncipe, había problemas. Porque la imagen de autoridad tiene que estar ahí. Y luego la pregunta sería, ¿bajo qué está su autoridad? Y algo interesante que vas a ver es que el concepto de gobierno tiene, número 1, autoridad, y número 2, ley o legislación. Esto es, Moisés es el primer abogado o legislador de toda la historia, aunque los griegos se lo quieran adjudicar. Es Moisés. Está Dios, provee un hombre de autoridad y luego le da la ley. Y la ley tiene el propósito de que se viva conforme a los conceptos, mandamientos y leyes divinas. ¿Para qué se hace la ley? Para obedecer. Si la ley no se obedece, entonces hay un gobierno que no se está manejando bajo la autoridad ¿de quién? De Dios. Aunque la ejerza la autoridad un rey o un juez o un profeta, o un patriarca, o un príncipe, o un padre de familia. Aquí hay varios barcos, varias naves. El hermano Cuellar tiene un barco. ¿Qué tan grande es? No lo sé, pero él está en el timón. Y donde manda Rubén, no manda Blanca. Amén, hermano. Y por un tiempo sus hijos están remando y él es el que dirige a ellos hacia el punto final. Él es el que está gobernante, él es el gobernador de los Cuellar. Y cuando su hijo decide independizarse, por ejemplo en el caso de Ever, Dios le da una nueva barca, como dice la canción, la barca en que me iré. Literalmente. Y cuando toma, él ya no puede tomar el timón de su barca de su hijo. Porque dejará padre y ¿qué? Y madre. Pero, ¿cómo gobiernan ellos? Bajo la legislación, bajo la ley. Por eso el gobernante debe de saber la ley. Si el gobernante no sabe la ley, ¿qué sucede? La barca puede sufrir naufragio. Y por eso
Claramente, como decían los rusos, si te vas a ir a la guerra, ahora una vez. Y si te vas a ir a alta mar, ahora 2 veces. Pero si vas a casarte, ahora 3 veces. Y si es con una regiomontana, ahora 10 veces. En este concepto indica que es muy difícil. La legislación o ley debe estar colocada a través de lo que se le llama las 5 Cs. Si tú estudias gobierno, ¿verdad? En el caso de los griegos que establecen todas las democracias del mundo, y luego los romanos, aún en el día de hoy, hermanos, los gobiernos pueden gobernar si establecen las 5 Cs. Si no las establecen, van a tener muchos problemas. Esto es, como gobernador el hermano Rubén, el hermano Paco, el hermano Luis, el hermano Luis Ángel, todos deben de tener conocimiento de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios. Si no tienen conocimiento de la ley, si no saben hacia dónde se dirige la barca, va a haber problemas. Si no establecen autoridad, y si le dice, por ejemplo, el hermano Rubén, ¿verdad? O en este caso diré el Alejandro, ya Josué, si dice a los muchachos, remen, y de pronto, ¿qué dice Sarai? No, y deja de remar, y el otro deja de remar. La barca sufre, toda la familia sufre. Si dice, por ejemplo, el hermano Palafox, tira todo aquello que no nos sirve, vamos a aliviar, vamos a hacer que la barca sea menos pesada, y no la tiran, todos sufren. Por lo tanto, si no sabes las reglas o las leyes de Dios, vas a gobernar sin Dios. Lo vemos en el libro de Jueces. La muchacha, ¿verdad?, era filistea. El hijo era descendiente de ellos. Y dice, quiero una mujer que es filistea. El padre sabía la ley, pero el padre no dejaba sujetarse a él y a su hijo en cuanto a la ley, sabiendo el ciclo que esto podría ¿qué? Ocurrir. ¿Cuáles son las 5 cosas? Número 1, conocimiento. Número 2, comprensión. Número 3, comunicación. Número 4, concientización. Número 5, cumplimiento. He aquí las 5 leyes o las 5 Cs para gobernar bien la ley. Primero, ¿conoces bien la ley? Si tú lees la Biblia, ¿verdad? El Antiguo Testamento, lo que los judíos le llaman el Tanakh. Y se le llama el Tanakh, ¿verdad? Porque los judíos separan el Antiguo Testamento en 3 secciones. La ley, los profetas y los escritos. Está en Lucas capítulo 24. Y la ley, ellos le llaman Torah. La Torah viene de ahí la ta. Y los profetas le llaman Nebaim, de ahí viene la parte de Taná. Y los escritos le llaman Kretzin, el Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento. Ellos tenían que saber Antiguo Testamento. Por eso era tan importante que los padres enseñaran a los hijos la ley. Si los hijos conocen la ley, el pueblo, o sea, sus descendientes, no van a sufrir. Como dicen ellos, lo que yo enseño a mi hijo, se lo enseño a mi nieto y a mi bisnieto, aunque ellos todavía no hayan nacido. Si mi hijo tiene conocimiento de la ley, su familia será gobernada con Dios. Y si es gobernada con Dios, hay victoria. Y si no, hay derrota, hay fracaso. La primera parte es el conocimiento. ¿Conozco las leyes para gobernar mi hogar? ¿Por qué la iglesia pasa tanto tiempo estudiando? ¿Ves los 5 puntos de adoración? Y la mayoría se lo lleva a la enseñanza. ¿Por qué? Porque tratamos de que el pueblo conozca a Dios para que se gobierne a sí mismo y luego a su familia bajo los mandamientos de Dios. Número 2, conocimiento es importante, pero luego viene la parte de la comprensión. De nada sirve que conozcas si no comprendes. Es como la parábola que habla de los 3 peces. Está el pez de arroyo, y el pez del río, y el pez del mar. Bueno, el pez del arroyo, dicen por ahí, no sabe muy rico. El pez del río sabe mejor, pero no hay nada como el pez ¿qué? Del mar. Y lo comparaban los rabís y decían,
He aquí, el pez del arroyo es como un hombre que escucha la palabra de Dios, pero no la comprende. El pez del río es como un hombre que escucha la palabra de Dios y la comprende, pero no la practica. Y el pez del mar es como un hombre que escucha la palabra de Dios, la comprende, la practica y se la enseña a alguien más. Por lo tanto, no es lo mismo. Le decía a los hermanos apenas, yo en Tamaulipas le digo, fui a Guatemala y los hermanos me llevaron a una montaña y se llama esa parte Quiché. Y allá los hermanos me dicen, hermano, lo vamos a invitar a comer pescado. Y yo lo primero que hice fue que vi mi teléfono y calculé en el GPS y dije, el mar está muy lejos. Y les pregunté, ¿de dónde es el pescado? No sabemos, pero sabe muy rico. Bueno, vamos a ver. Me di cuenta que el pescado era de cría, de pila, y me lo comí y sabía muy exquisito. Pero luego estaba en Cozumel hace un mes, hermanos, y los hermanos me dieron un huachinango. Se fijan, así, freído, hermanos, gigante, ¿no? Dije, wow, increíble, hermanos. Y cuando lo pruebas, la textura es diferente. ¿Por qué? Porque los peces del mar son perseguidos por peces más grandes. Y no es lo mismo agarrar a un hombre flaco como el fideo que un hombre que está constantemente, ¿qué, hermanos? Ejercitándose. El que practica la palabra está yendo en contra de la corriente. Conocer y 2, comprender. Número 3, comunicar. Mi familia debe de saber cuáles son los conceptos y preceptos de Dios. Y voy a hacer una pausa, hermanos, ¿okay? Porque algo que se maneja mucho en los gobiernos populares, hermanos, y entra mucho en las iglesias, en Estados Unidos está entrando mucho entre los anglosajones, es el concepto de que piensan que el gobierno es cristiano. No sé a quién se le ocurrió esa idea. Y les digo a los hermanos, a ellos no les interesan los principios y valores cristianos. Lo que les interesa es el voto de los cristianos. Nunca vas a encontrar en la tierra un gobierno cristiano, porque el único es el reino de los cielos. Lo demás es terrenal. Y van a manipular las leyes para hacerte pensar que se van a gobernar con Dios, pero no es así. Y las masas son tomadas de esa manera. En la comunicación, ¿qué sucede? Tú le comunicas a todos. ¿Qué hacía un capitán? Gritaba para que todos se coordinaran. Número 4, la parte de la concientización. Esto es, debo de concientizar la ley de Dios y debo de aceptar que sin la ley hay fracaso, hay derrota, estoy destruido. Si tú crees de verdad, hermanos, que con la ley de Dios tienes victoria, la vas a aplicar, como dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Al principio, cuando uno hace esto, que aplica la disciplina, parece ser como razón o causa de tristeza. Pero no es hasta después que te das cuenta que son frutos apacibles de ¿qué? Justicia. Cuando uno aplica la Biblia en su familia, al principio como que uno se menea. Si creamos hombres débiles, es porque toda su vida fue fácil. Todos me están siguiendo, hermanos. Si le damos a la sociedad todo en la mano gratis, van a pensar que es un derecho y la sociedad no va a trabajar. No estoy criticando al gobierno, ¿ok? Estoy hablando de la realidad. ¿Y qué sucede, hermanos? Por consecuencia, ¿quiénes van a pagar? Son los que siguen. Comprobado por economistas, hermanos. Hay un economista, hermanos, de Nueva York que dijo
que estudió México y dijo, se van a acabar todo en 8 años. En 8 años, hermanos. Porque todos los que tenemos un hogar sabemos que ¿qué sucede, hermanos? Si guardamos un poquito, es para los malos, ¿qué, hermanos? Tiempos. Pero si no lo estamos gastando cuando son buenos tiempos, pues no. Es un concepto de concientizar. La ley de Dios se da para el beneficio nuestro. Los mandamientos no son gravosos, los mandamientos tienen un beneficio. Dios no quería que se mezclaran con los filisteos por los dioses filisteos. Pero ¿qué hace el padre y la madre de aquel hombre? Le permiten. La pregunta es, ¿conocían la ley? Sí. ¿Comprendían? No. ¿La comunicaron? Sí, porque él sabía. Pero aún así que no concientizaron. Y sobre todo, ¿qué sucedió, hermanos? No cumplieron la ley. Y el cumplimiento de la ley es esa. Todos estamos bajo la ley, ¿qué? Bajo la ley de Dios. ¿Y qué sucede cuando no hay gobierno, hermanos? ¿Qué pasa cuando no hay gobierno? ¿Qué sucede entonces? Cuando no hay gobierno, hermanos, hay un caos. Fíjate que la Biblia, hermanos, cuando traducen el Antiguo Testamento, el Tanakh, ¿verdad? Ptolomeo, el rey Ptolomeo IV, hermanos, en Egipto, dice, ok, vamos a traducir la Biblia del lenguaje hebreo al koiné, al griego común. ¿Y qué pasa? Dice, pero necesitamos gente que sepa los 2 idiomas, así que se manda a traer 70 hombres de allá de Jerusalén, realmente eran 72, y vienen los 72 hombres, hermanos, y llegan ahí a la parte de Alejandría y los meten a cada uno en un cuarto y les dan las copias y todos van a traducir por sí mismos y luego van a comparar para corroborar si está bien y lo que tiene como resultado es lo que conocemos como la Septuaginta o la traducción de los 70, ¿verdad? Y la Septuaginta es eso. Y cuando estaban traduciendo, hermanos, ellos, en el versículo 2 de Génesis 1 y 2, dice Génesis 2, ¿verdad? Que estaba vacía la tierra, entonces está todo vacío y estaba, ¿qué? Desordenado, es la palabra que usan, desordenado. Y ellos dicen, ¿cómo vamos a traducir la palabra desordenado en hebreo? Y dicen, bueno, como esta lectura la van a leer los griegos, vamos a utilizar el Dios de ellos que ellos comprenden bien, o sea, caos. Y ponen caos, y así lo avientan. Y desde ahí se utiliza caos. Cuando un hogar está en caos, ¿de quién es la culpa? No de la hermana Blanca, porque no está en el timón. Aunque a veces la mujer se mete, ¿a poco no? Hazte para allá, yo sé manejar mejor. Y hasta le quita ¿qué? Y va. Y cuando empiezan a naufragar, métete. ¿Qué sucede, hermanos? Que hay caos. El caos es cuando no hay gobierno. Y ve la importancia del orden, hermanos. Para Dios, Dios es un Dios de orden. Establece autoridad y luego da ley. Primero, yo soy Dios y tú eres el ser humano que te cree. Aquí está, van a ser las leyes. No comas de este árbol, haz esto, haz aquello. En el momento que no guardan, que no gobierna bien, hay un caos. La sociedad es un caos, pero no por los presidentes solamente, sino por las cabezas del hogar. Arreglas el hogar de cada ciudad, arreglas toda la ciudad. Una iglesia que tiene buenos hogares es una buena congregación. Arreglas cada familia, todos van bien en marcha. Como cuando salen en alta mar los soldados romanos en las barcas. Esta película de Gladiador, la 2, ¿verdad? Van todos los barcos y van ordenados. Así va toda una iglesia, porque toda la iglesia tiene ¿qué? Su propio capitán. ¿Por qué va el capitán? Porque Dios lo estableció así. Pero si tú mueves el orden y las mujeres dicen, hazte para allá que sabemos manejar el barco mejor que tú. Es más, si me dieran chance hasta predicaría mejor, pero hazte para allá. Y empieza a haber un caos. Parece que va bien, pero se introduce lo que es el desorden. Y el desorden, hermanos, es el resultado de 4 cosas.
Es más, la Biblia siempre está en contra de alguien que está en desorden. La segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, dice, he escuchado que algunos están desordenados. No están trabajando, ya para Dios es un ¿qué? Es un desorden, porque no, Dios dijo, vas a trabajar y con el sudor de tu frente vas a hacer esto. Y esa fue la ley, ese es el orden. Lo dejas de hacer, hay un desorden. Cuando el hombre del hogar deja de trabajar, hay un desorden. Cuando deja de proveer hay un desorden. Cuando deja de moverse hay un desorden. Estamos creados para eso. Por eso Dios nos dio más fuerza física. Aunque haya en el fútbol, soccer, mujeres que juegan la femenil y luego pierden, es otra cosa. Y haya hombres que juegan, cuando juegan juntos, el hombre le va a ganar a la mujer. ¿Por qué Dios lo diseñó de esa manera? Porque es autoridad. Tiene que ver con provisión, tiene que ver con eso. Si entiende las leyes, es importante. Ahora, ¿qué sucede con el desorden? Antes, hermanos, del desorden, hay soberbia. Hay soberbia. Donald Trump, soberbia. ¿Qué sucedió durante su presidencia? Desorden, un caos. Todas las calles, toda la gente rebelándose. Es un desorden, ese es el resultado de la soberbia. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Hizo crecer el imperio babilónico, se llenó de soberbia y era como una bestia. ¿Y luego qué sucedió? Desorden. Si tú como hombre te llenas de soberbia, desorden. No es que yo mando, no, espérate, desorden. Número 1, desorden viene a través de la soberbia. Número 2, la soberbia da el fruto de la rebeldía. Cuando los hijos dicen, yo puedo también, yo no te necesito, papá. Primero soberbia y número 2, se rebelan. No es que no me importan tus leyes, pero tienen que entender los hijos que no es la ley del padre, sino que es la ley de ¿quién? De Dios. Bien hubiera podido decir aquel hombre a su hijo, mira, yo sé que te gusta la filistea, pero no soy yo, mi hijo, es Dios. Pero si el hombre no cumple la ley, si el hombre no concientiza la ley, si el hombre no comunica la ley, si el hombre no comprende la ley, si el hombre no conoce la ley, hay un caos. Por eso el pueblo pereció por falta de ¿qué, hermanos? De conocimiento. O sea, hay un caos. Y el hijo hizo eso, y todos saben el resultado que tuvo. El ciclo de los jueces fue eso. Se perdió la imagen de autoridad y se perdió la ley, y el resultado son hombres débiles, y se empieza a gobernar sin ¿quién, hermanos? Sin Dios. Y cuando se gobierna sin Dios hay caos. Y entonces después de la soberbia es la rebeldía, y después de la rebeldía es la insubordinación. Ustedes saben que en el trabajo, ¿verdad? Todos sabemos, hay un organigrama y todos tenemos a alguien a quien ir. Y no sé aquí, pero en las políticas donde yo trabajé, si una persona no obedecía las órdenes de su supervisor, lo despedían. Levanten la mano si así está en su trabajo, hermanos, también. ¿Sí? ¿Solamente en el mío? Aquí no. Ah, mira qué bien. Entonces, si te corren, es por insubordinación. ¿Por qué hacen eso, hermanos? Porque si no hacen eso hay un caos. En la casa hay un caos. Cuando tu hijo te desobedece, hay un caos. Escúchame bien, hermana. Cuando la mujer no obedece al esposo, hay un ¿qué, hermanos? Hay un caos. Amén, hermanos. Le dijo a la hermana, caos. Es caótico, caótica. ¿Y qué sucede, hermanos? Si no se obedece, como consecuencia hay un caos, hay un desorden. Así que el hecho que tú obedezcas a tu marido no es machismo, es simplemente sumisión a la ley de Dios para que no haya un caos. Pero si la mujer es rebelde, hermanos, si no hay subordinación, ¿quién continúa, hermanos? Los hijos. Detrás de hijos desobedientes hay una mujer caótica. Detrás de una mujer caótica hay un hombre que no tiene autoridad y que le faltan las 5 Cs. ¿Y qué continúa, hermanos?
continúa el pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Verdad? En el Nuevo Testamento la palabra se utiliza como hamartías. Y hamartías era la idea propia de errar, ¿qué? Al blanco. ¿Por qué se utiliza con arcos, con los arqueros? Porque se ve de esta manera, ¿ok? Está un ejército contra otro ejército. Y decían los generales, hamartías. Si erras, o sea, si tú avientas la flecha y no le das al otro, el otro te va a matar. Esa es la idea. Entonces tienes que darle bien, porque te va a matar. ¿Cómo saber a qué darle si no hay conocimiento? ¿Cómo saber a qué darle si no hay comprensión? ¿Cómo saber a qué darle si no me comunican qué tengo que hacer? ¿Cómo saber si no concientizo el peligro que hay? ¿Y cómo sé si no me sujeto, verdad, o no cumplo lo que se está pidiendo? En el hebreo, pues, la palabra venía, verdad, de la palabra kajatao, que indica que algo que está contra Dios, contra el humano. Una idea más amplia y apropiada es la idea de lo que uno hace. Cuando uno peca, está yendo en contra de Dios. ¿Pero por qué pecamos? Es la pregunta, ¿por qué peco? No me puedo gobernar a mí mismo. Si tú ves la idea del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? La palabra está inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad que sí, hermanos? Y la palabra, cuando dice la Escritura que seamos llenos del Espíritu Santo, es que dejemos que su palabra y que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Esa es la idea. La palabra te dice, por aquí no es por acá, por aquí no es por acá, por aquí no es por acá. Es lo que te dice la palabra. Como decíamos con me platicar esa manera, ¿qué sucedió con aquel hombre? Le quitaron los ojos. ¿Por qué? Porque fueron los ojos los que lo llevaron a pecar. Caleb está aquí, Kevin está aquí, y no dudo que a ellos les atraigan más las filisteas. Pero pueden quedar sin qué, hermanos. ¿Sin qué, Kevin? Sin ojos. Y fíjate el concepto, si él queda sin ojos, no puede ver y está en tinieblas. O sea, esto va de la mano con lo otro. Ahora, si lo viéramos de otra manera, tenemos que entender los 5 niveles del pecado. Porque cuando decimos, cuando se gobierna sin Dios, ¿qué pasa? Primero, ya lo expliqué, hablaré un poquito más de esto mañana. No hay gobierno en la tierra que gobierne conforme Dios quiere. Pero sí son siervos de Dios. A ver, ¿cómo es esto? Que como Tiro, que como Nabucodonosor, están ahí con un propósito. Y nos tenemos que sujetar a ellos. Me tengo que sujetar a Trump, aunque no me guste. Te tienes que sujetar a Claudia, aunque no te guste. Porque Dios los estableció con un ¿qué? Propósito. Si te detiene la policía, te tienes que sujetar a ellos. Si tienes maestros en la universidad, tienes que sujetar a ellos. ¿Verdad? Si hay un jefe de la manzana, tienes que sujetar a él. Claro, es menester servirle a Dios antes que a los hombres. O sea, ¿qué indica? Que si esta persona va en contra de Dios, pues es primero a Dios. Eso lo entendemos bien. Pero en el concepto de cuando se gobierna sin Dios, ¿qué sucede? Tenemos que entender los pecados o los niveles del pecado. Mira, en el pecado, hermanos, es muy interesante porque ¿cómo te das cuenta que una familia está siendo o no está siendo gobernada con los conceptos divinos? Por el pecado, por el caos, por el desorden. Pero así como hay niveles de desorden, hay niveles de pecados. Por eso cuando habla de esto el apóstol Juan dice, bueno, es que hay un pecado de muerte por el cual yo pido que no se pida. Y tú dices, ¿cómo? O sea, si el pecado es pecado, sí, pero hay niveles. Cuando hablamos de niveles hablamos del concepto de que hay pecados que, pecado es simplemente errar al blanco, pecado es en contra de Dios, pero ¿cómo se peca y cómo se llega a esa parte más profunda? Número 1, el pecado de inconsciencia, o sea, sin conocer. La ley de Moisés lo explicaba bien. Esto es, mis hijos, Caleb, nuestros hijos, pueden estar cometiendo pecado, pero no lo saben. En el tiempo de los jueces,
Cada quien hacía lo que quería. La pregunta es ¿por qué? Primero, porque no había autoridad. Y segundo, porque ¿quién les va a enseñar la ley si no hay autoridad? Y cuando ve los ciclos del pueblo de Dios, los amonitas y los cananitas y los moabitas y todos les están dando bien feo. ¿Por qué? Porque perdieron primero autoridad. ¿Y por qué la perdieron? Porque perdieron el conocimiento. Entonces, pero si pecas sin conocer, la pregunta que se hace, ¿es pecado? La respuesta es sí. Uno puede pecar sin conocer. Por eso, aún decía en la ley de Moisés, aún por los pecados de los cuales no son conscientes tienes que dar el sacrificio. Pero eso es sin conocimiento. ¿Y por qué no conocen? Porque no se comunican, hermanos. Número 2. En el segundo nivel vemos el pecado de conciencia, lo que en el Antiguo Testamento se le llama prevaricar. Prevaricación es pecar lo mismo que pecar. ¿Cuál es la diferencia? En que el pecado se hacía sin conocer. La mejor manera para explicar esto es, yo vengo a Monterrey y no sé cómo son las leyes aquí. Y yo vengo y vamos a decir que me paso un alto o hago algo que no sabía y me para la policía. Le voy a decir a la policía, ¿sabe qué? Es que yo no soy de aquí. ¿Y eso qué? ¿Todos cometiste una qué? Infracción. ¿Y me dan qué, hermanos? Eso es lo que van a hacer. Número 2. Pero ¿qué pasa, hermanos, si yo conozco y no me importa? Eso es prevaricar en la Biblia. Un gobierno que prevarica no es lo mismo que un gobierno que peca y no lo sabe. Prevaricar es tener las agallas, la osadía de decirle a Dios, no me importa quién eres, ni qué mandaste, ni qué dijiste, ¿lo voy a qué? Lo voy a hacer. Y eso, hermanos, tiene, en el caso de la ley de los levíticos, dice ahí, se tiene que hacer un sacrificio, no por el pecado, por la expiación del pecado. Y es más fuerte. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros estamos gobernando sin importarnos lo que Dios dice? Cada que vienes a la iglesia y aprendes de Dios, se añade en ti más responsabilidad. Por eso dice la Escritura, le hubiera sido mejor que no hubiese conocido. Porque habiendo conocido, el postrer estado del hombre es peor que ¿qué? Que el primero. Si dices, pues ¿cuál es el problema? Si nada más me eché un baile de Los Ángeles Azules, ¿por qué te enojas? Sí, porque antes no conocías y ahora ya conoces, pero es la misma acción, sí. Pero el conocer trae más condenación. ¿Sí ves cómo sucede, hermanos? Es un nivel más amplio. Número 3. Viene el nivel de corrupción. ¿Estamos en un gobierno corrupto, hermanos? La cuarta transformación se trata de borrar toda la corrupción. La pregunta es si se puede hacer. Debe, pero si se puede hacer. Exacto, no es imposible. Porque para que a alguien le quites la corrupción, tienes que quitarle al viejo hombre. Y si dentro de la iglesia, hermanos, a veces los mismos hermanos y hermanas son corruptos, cuanto más los que no conocen a Dios. ¿O a poco Judas no se corrompió por 30 piezas de plata? Esto es, ¿estamos dispuestos a cambiar el orden por el caos? Esto es, ¿estamos dispuestos a corrompernos por algo? Y la corrupción viene por la falta del dominio propio. Conozco la ley, comprendo la ley, la concientizo y me voy a sujetar a la ley. Y Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? ¿Dominio qué? Propio. Por eso dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿Y a la virtud qué? Conocimiento. ¿Y al conocimiento qué? ¿Por qué el dominio propio es tan importante, hermanos? Porque si no te gobiernas a ti mismo, ¿cómo vas a gobernar a los demás? Fíjate que en la iglesia del Señor es bien interesante. Para que haya ancianos, tienen que pasar primero por el dominio propio. Si tú ves 1 Timoteo 3, primero habla de dominio propio. Y luego
habla del dominio familiar. Y por lo tanto, hablará de la autoridad congregacional. Si te dominas a ti, si te gobiernas a ti, vas a gobernar tu familia. Pero ¿qué sucede, hermano? Si uno no se gobierna a sí mismo y quiere gobernar a los demás, ¿cómo le haces? Yo le decía esto, me estaban preguntando recientemente un hermano que está estudiando para predicador. Y le decía lo siguiente, pongan atención, hermanos. Le decía, mira, hermano, pero ¿cómo? Le digo, mira, creo que yo lo que entiendo de Dios es esto, que si tú te enfocas en tu familia, le haces bien a la iglesia. Es más, nunca descuides a tu familia por la iglesia. Ese es el orden. Ten cuidado de ti mismo, número 1. ¿Y de los que te qué? Número 2. Esto es, porque la iglesia quiere ver en ti lo que ellos deben de practicar. Pero, si eres como los fariseos, que decían, pero no ¿qué? Hacían, la gente lo entiende muy bien. La gente lo comprende muy bien. O sea, esta idea de populismo es, voy a presentar una imagen que la gente quiera ver para tener influencia sobre la gente. Voy a viajar hasta atrás del avión para que la gente vea que puedo viajar con ellos. Eso es la idea del ejemplo. O sea, si yo doy este ejemplo, si yo me domino a mí mismo, si yo trato de no pecar, me sujeto a la ley de Dios, puedo gobernar con Dios. Pero si yo no me sujeto, no puedo gobernar. Y cuando se gobierna sin Dios, es porque uno no se sujeta a las leyes de Dios. Pero una cosa es ser corrupto y otra cosa es ser corruptor. Son dos cosas distintas. Son los niveles del pecado. Es lo que dice el salmista, Salmos 1. ¿Verdad? Bienaventurado el hombre y empieza. Son 3 niveles, ahí lo pone. Pero fíjate, ¿qué es un corruptor? El corruptor es aquel que corrompe a los demás. Y cuando corrompes a los demás, ¿verdad? Es como dice, te sientas en silla de escarnecedores. Te burlas del propio pecado. Y esto tiene un nivel de influencia. Cuando en la iglesia, hermanos, entra el pecado, es por el nivel de influencia que hay. Apenas me hacía una pregunta en la iglesia, tuvimos una junta varonil y había un pequeño ahí percance, ¿verdad? Y hablábamos de esto y les decía yo la importancia de lo que es la influencia. Fíjate, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo, ¿qué, hermanos? Conviene. O sea, Pablo entiende la ley de Dios y sabe que sobre las preguntas que le hacían, en ciertas preguntas no había ley que condenase eso, pero entendía la ley de Dios. Y dice, aunque no hay ley que lo condena, yo no me puedo dejar dominar por eso. Por lo tanto, dice Pablo, si esto les ocasiona a mi hermano, no lo voy a comer. No porque esté mal, sino porque sobre la ley hay una ley más grande, y es la ley del amor. Y yo le decía a los hermanos, cuando uno gobierna bajo esta idea, das influencia. Si tú supieras el mensaje que le damos a los hermanos. Hablaba hace rato acerca del orden. Se supone que los que tienen más años en la iglesia deberían tener más ¿qué? Influencia. Una iglesia bien gobernada es una iglesia de influencia. Pero si el hermano que tiene muchos años en el evangelio, hermanos, no se congrega, no se gobierna a sí mismo, la mujer lo quita del timón, los hijos no reman, ese nivel de pecado influye en los demás. Por eso Pablo dice, ser imitadores de mí, como yo de ¿qué? De Cristo. Y finalmente, hermanos, el punto de profundidad. Mañana vamos a tocar más este punto. Cuando uno llega a ese punto, hermanos, lo dice Jesús cuando habla acerca de la parábola de la lámpara, ¿verdad? Y habla acerca, y dice, imagínate qué tan profundas serán las tinieblas. Hablábamos con el hermano hace rato de esto. Y llega un momento, hermanos, que los malos le llamamos nosotros, ¿verdad? La gente mala, la gente del crimen organizado. Ellos ven su
su profundidad de tinieblas, ellos lo ven como un trabajo. Es más, están torturando a alguien, hermanos, y de pronto le habla a la mujer. Bueno, espérame, es que ¿sabes qué? Déjame, estoy torturando a alguien ahorita te hablo, ahorita te regreso la llamada. O sea, fíjate el nivel de profundidad. Cómo aquel hombre que se quedó sin ojos, su cerebro está entenebrecido. ¿Y qué es entenebrecido? Obscuridad completa. Llega un momento en que se normaliza el pecado. Como dijo el profeta, ¿verdad? Lo inmundo lo llaman santo y los santos lo llaman ¿qué? Inmundo. Y por eso estás viendo el día de hoy, hermanos, dentro de las sectas religiosas, una aceptación increíble a la inclusión. Y no dude, hermanos, que esto va a llegar a nosotros. ¿Pero dónde? Donde haya congregaciones que no tengan una autoridad y un conocimiento de la Biblia. Y cuando se gobierna sin Dios, hermanos, hay caos y hay tinieblas y el mundo está entenebrecido, como le estaba pasando a Efesios. Y cuando el mundo está entenebrecido, hermanos, ¿qué sucede? Todos venimos a ser hijos de Caín. Estas estatuas, ¿verdad? Las colocaron en París. Y aquellos que saben de arte y las ven en ellos, ¿verdad? Lo que significa la influencia del pecado en el ser humano. Si supieras lo profundo que son las tinieblas, nos daría temor. ¿Por qué normalizaría una tortura, hermanos? ¿Quién normalizaría que violen a las mujeres y las dejen muertas tiradas? ¿Quién normalizaría que una persona con otra persona no se casen y vivan en la casa de su padre y es cristiano? ¿Quién normalizaría, hermanos, que haya un banquete donde haya fiesta y haya baile y haya licor y luego el domingo se vayan a reunir? O sea, cuando hablamos de normalizar todo esto, hermanos, dices, ¿cómo puede ser? Si tú ves la iglesia en Monterrey, por ejemplo, hermanos, con la caída de hombres fuertes que crearon buenos tiempos, corre el riesgo de hombres débiles. Y una de las preguntas que te debes hacer es, no somos diferentes a los israelitas. Todo se vuelve a repetir. ¿Quién tiene el timón el día de hoy? La vida de nuestros hijos es muy fácil. Les hemos aligerado la cruz de Cristo. Hemos quitado el peso de lo que significa nadar en el mar. Los metemos al arroyo donde no hay corriente, hermanos. Y cuando ellos salen al mar, al mundo, a la sociedad, hermanos, no les enseñamos esto. Y los queremos regresar al arroyo para que no sufran tanto. Y eso fue lo que pasó con los israelitas, hermanos. Dicen los judíos, realmente los únicos libros que se debieron haber escrito fueron los primeros cinco libros de la ley y el libro de Josué. Los únicos. ¿Pero por qué se escribieron los demás? Porque el pueblo pecaba. No hacía lo que Dios les había ¿qué? Ordenado. ¿Y qué le dijo? Fíjate, ¿qué le dijo Dios a Josué? Cuando hacemos una reunión juvenil y me mandan el tema, dicen, hermano, predica por favor un tema juvenil que hable de ser fuerte y valiente, ¿no? Que como fue esfuérzate y sé valiente, como lo fue Josué. Y le digo que, y cuando empiezo digo, hermanos, quiero decirles que para empezar Josué tenía 82 años cuando le dijo esto a Dios. No era un joven. Tenía 82 años, hermanos. Y no solamente eso, ¿qué le dijo Dios? Ni a diestra ni qué, gobiérnate bien. Y gobierna bien a todo, ¿qué? El pueblo.
Porque el riesgo que hay de gobernar sin Dios, hermanos, es increíble. No sabemos el daño que hacemos a las próximas, ¿qué? Generaciones. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, en esta noche es: ¿somos esos hombres fuertes o somos esos hombres débiles? ¿Estamos gobernando con Dios o estamos en el ciclo, en la parte del ciclo final? La pregunta que nos debemos hacer: ¿estamos en alta mar solos o vamos como el ejército romano, uniforme hacia un mismo destino? Porque los hijos de Caín sufrieron la consecuencia de su patriarca. Y yo creo que todos amamos a nuestros hijos. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Y sabes qué van a sufrir ellos? Eso lo veremos mañana. Porque gobernar sin Dios, hermanos, es una de las cosas más trágicas que puede ocurrir al ser humano. Y yo quiero invitarlos, y me invito a mí mismo, a que conozcamos a Dios y ejerzamos la autoridad que Dios nos ha dado, sin aprovecharnos de ella, claro. Y verán que seremos más que ¿qué? Bendecidos. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno de invitación. Le invito a nuestro hermano que pase y nos diga: pasa, hermano.